sigue desglosando el impacto, se miran también si incide o no esto, qué va a pasar en la elección en Estados Unidos, que es la otra gran elección. Bueno, se sigue analizando. Y yo le pedí al ex vicecanciller, el doctor Andrés Cisneros, si tenía unos minutos para conocer la mirada que él tiene sobre lo acontecido en Europa. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Cómo está María Herminia? Bien, un gusto en saludarlo. Bueno, pasó ya unas horas, las del sedazo, en todo caso. ¿Qué recoge usted de lo ocurrido en la elección parlamentaria europea? Mire, este es un fenómeno que admite muchísimos abordajes, como se dice, ¿no? ¿Mm? Muchas puntas. Pero digamos, para ser más útiles a los oyentes, podemos tratar algunas que la prensa en general no presta atención. Sí. Todo el mundo habla del corrimiento hacia la derecha, Ujú. el avance de Le Pen en Francia, el avance de Meloni en Italia. Bueno, esas cosas están ya muy conocidas, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, quizás sería interesante ver cómo afectaría a la Argentina este tipo de cosas. Claro, claro. Este, el primer factor es este. La razón por la cual se está produciendo este corrimiento de la derecha es porque se está retirando la izquierda, digamos. No es tanto por mérito de la derecha, sino porque el centro izquierda y la izquierda ya están llegando al fin de sus posibilidades en Europa Mm, y la gobernabilidad se les escapa de la mano. Vamos a ver si la derecha lo hace mejor, habrá claro. que verlo. Pero lo importante es esto, eh, el, como estamos en las puertas de una guerra fría otra vez, Ujú. el mundo se ha fracturado en dos, o se empieza a fracturar otra vez en dos. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo único de la globalización ya no es el mundo único, ahora hay van a haber dos mundos, como en la época de la Guerra Fría. Ujú. Y eso cómo afecta a Europa. De la siguiente manera, la globalización había avanzado mucho sobre las naciones, es decir, las naciones se sentían amenazadas por la globalización como que se le estuvieran atando las manos. ¿Mm? Ujú. Los sentimientos nacionales se veían superados por el afán globalizador, por el afán de establecer situaciones globales. Claro, claro. Casi, El sí, nacionalismo en el mejor de los sentidos, ¿no? El claro, claro, nacionalismo como, bueno, la querencia de lo propio quedaba a un lado. exacto, exacto. Bueno, y en general ese rencor, ese disgusto se corrió un poco a la derecha. Bueno, ahora, cuando la Guerra Fría quiebra a la globalización, aparte por lo menos en dos, el nacionalismo reverdece, porque ya esa especie de techo que le ponía la globalización empieza a mostrar fisuras. Y entonces los requerimientos nacionales vuelven a aparecer. Y aparecen de la mano de la derecha. Y de reclamos que son nacionales. Por ejemplo, si usted se fija en los discursos en Francia, en Italia y en Alemania, Sí, sí. son muy parecidos a los discursos que provocaron la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea, que es la queja contra la inmigración islámica, la queja contra los privilegios de los inmigrantes islámicos que tienen aportes económicos del Estado que no le dan a los nativos, y digamos, el crecimiento de una sensación de que los gobiernos no tienen suficiente autoridad. En el caso de Francia, con los chalecos amarillos, ¿usted se acuerda que los chalecos Sí, amarillos se portaron en Francia durante más de un año como se le daba sí, la gana? sí, sí. Rompían todo, a causa, por ejemplo, de un aumento del consumo de la nafta. Bueno, Ujú. de manera que, y además, los mismos productores agropecuarios de Francia que se oponen al acuerdo con el Mercosur, también se quejan mucho de que Macron y los gobernantes actuales en Europa no tienen suficiente autoridad sobre el avance de los verdes, el avance de quienes reclaman el cambio climático,
que cada día es más complicado producir a precios rentables. Todo eso les molestó y la derecha aparece como diciéndole, nosotros vamos a poner fin a eso. Fíjese que en Francia, que es el centro de esta cuestión verde, el Partido Verde salió mal, salió tercero, sí, lejos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque la derecha está reclamando, es decir, exhibiendo la capacidad de corregir esos tres grandes errores que señalan a los gobiernos actuales. La inmigración no querida o el exceso de inmigración islámica, la afectación que hace el medio ambiente a la productividad agropecuaria europea y la falta de autoridad de sus gobernantes frente a desafíos como el que le acabo de señalar, y que provocó nada menos que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Claro, claro. De manera que, bueno, ¿eso cómo afecta a nosotros? Sí. Me parece que nos aleja muchísimo más que nunca de un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Claro, es decir, la Unión Europea en realidad la Unión Europea nunca tuvo gran entusiasmo por el arreglo con el Mercosur. Eso fue una bastante mentira de muchos políticos en Argentina y América Latina. En realidad la Unión Europea nunca quiso en serio firmar un buen acuerdo con nosotros. Y ahora con esta fractura, donde cada miembro de la Unión Europea recupera sus posiciones nacionalistas, bueno, va a ser muy difícil que se junten todos otra vez, como en la época de la globalización, para firmar un acuerdo con el Mercosur. Doctor Cisneros, ¿y la reacción que tuvo Macron, parecida tal vez a la que tuvo Sánchez en España, pero le da, como diríamos en Argentina, le da el cuero para poder reposicionarse? Él debe creer que sí, porque es una apuesta a todo o nada. Claro, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Bueno, a Sánchez le salió bien. Por un tiempo, ahora acaba de perder Sánchez otra vez, y también la vicepresidenta Yolanda tuvo que renunciar. Claro. Y Macron afronta una apuesta al todo o nada. Si en julio pierde, va a seguir gobernando hasta que termine su mandato, pero cogobernando, es decir, compartiendo el poder con los que le ganan. Claro. Y los países nórdicos, que ahí es como que la izquierda tuvo una mejor performance, ¿a qué se debe? Los nórdicos son otro planeta. Son asombrosos. Tienen una disciplina social notable. No son como los latinos, los franceses, italianos, gente que reacciona emocionalmente. Votan y viven y votan con mucha racionalidad. Y ellos también han sentido muchísimo el asunto del exceso de inmigración ilegal, y lo están tratando de frenar de otra manera. Y no han tenido, a diferencia de Francia o Italia o España, un golpe importante por las posibilidades de firmar con el Mercosur, por ejemplo. Eso no forma parte de su mundo económico. Y son muy disciplinados, son extremadamente disciplinados. Mire, como anécdota que muy poca gente conoce, cuando teníamos que lidiar con el tema de Malvinas, encontramos un antecedente, que era unas islas, que es una isla Åland, con diéresis, que están entre Finlandia y Suecia, y tuvieron un conflicto muy parecido al de Malvinas. Y firmaron un acuerdo finalmente, hace ya más de 50 años, un acuerdo por el cual los habitantes son finlandeses y el territorio es sueco. Fíjese vos, qué capacidad tienen para llegar a un acuerdo y respetarlo. Con qué frialdad pueden trabajar un problema y resolverlo de esa manera. Son, como dije, son otro planeta. Claro. Antes de irme porque le quiero hacer una pregunta también nacional, pero ¿qué está viendo usted en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay un problema en el mundo que en general
se interpreta, en mi opinión, mal como derecha e izquierda, sino como autoritarismo o no. En realidad, en el mundo occidental está decayendo el interés por la democracia, entendida la democracia como el balance de poder, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Y está ganando las personalidades fuertes que prometen a la gente solucionar los problemas sin dar tantas vueltas. Eso nos pasa a nosotros con Milei. Claro, bueno, claro. Y le pasó ya antes a Estados Unidos con Trump y le va a volver a pasar ahora. Mucho más cuando el oponente de Trump es una persona que, más allá de los méritos que ha tenido en el pasado, hoy en día no muestra una imagen de demasiada energía, claro. y digamos, simboliza un poco la decadencia y el aflojamiento de la democracia. Claro. En esto de que le resuelvan los problemas, y acá lo traigo un poquito a nosotros, la gente en general, hay un porcentaje muy importante que sostiene las decisiones del presidente Milei. Pero si lo que la gente busca es resolución de problemas, esto tiene una fecha límite de sostenimiento, pareciera, ¿no? Sí, naturalmente todo proceso tiene un límite. A mí lo que igual que la inmensa mayoría de los argentinos, yo quiero que le vaya bien, porque nos iría bien a todos nosotros. Claro. Y más allá de que yo lo veo al presidente defendiendo mucho a su proyecto económico, pero cualquier proyecto económico, aunque sea, y político, aunque sea el mejor del mundo, se perjudica si en la aplicación de ese proyecto no hay concordia y hay peleas todo el tiempo, insultos, y el inversor extranjero dice, bueno, en ese país no hay condiciones para invertir porque se pelean todo el tiempo. Claro, claro. Ese es el problema es ese. ¿Y cómo lee usted, un hombre de la diplomacia, que tengo entendido que finalmente la canciller no sube al avión junto con el presidente para ir al grupo de los 7? Mire, yo no sé si eso es malo. Lo que estoy seguro es que no es bueno. Me contestó como un político diplomático. Le pregunto por qué. Porque el mundo está acostumbrado a ciertas conductas. Y cuando esas conductas cambian, se preguntan por qué. El mundo, casi todo Occidente tiene bancos centrales. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar nosotros? Claro. Y entonces, si un canciller no acompaña al presidente. El argumento que se pone es que no se trata de una visita de Estado. Pero tampoco se puede tratar esto como una visita privada. Claro. Esa es la dificultad. Yo creo que la dificultad del presidente, nuestro presidente, al cual le deseo la mejor de las suertes, es que él tiene dos sombreros. Por un lado tiene el sombrero de presidente, con las responsabilidades que eso supone, ¿no es cierto? Y por otro lado tiene un sombrero de militante de una causa planetaria, en la cual le va muy bien. Y entonces a veces se confunden o se chocan o entra en cortocircuito un papel con el otro papel. Claro. Y lo que puede ser exitoso como ideología, como militancia ideológica, puede no ser tan bueno como jefe de un Estado, ¿no? Claro. Por ejemplo, pelearse con los presidentes de América Latina no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Es una afirmación ideológica que por ahí le viene bien, pero no es del todo bueno para los intereses argentinos. Inclusive peleándose con China, que dependemos de los swap por el momento, peleándose siendo ostensible en su favoritismo por Trump cuando dependemos también de Estados Unidos, ¿no? Por nuestra deuda y demás. Bueno, esas son las dificultades que yo le decía a los cortocircuitos, donde un sombrero complica la vida del otro sombrero. Claro. A pesar que le dicen peluca a nuestro presidente. Sí. Doctor Cisneros, siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias. Adiós, María. Hasta luego. Bueno, un placer
conversar con el doctor Andrés Cisneros. Él fue, entre otras cosas, es un hombre de la diplomacia, y fue vicecanciller en la época del doctor Di Tella, así que en el gobierno del expresidente Menem.